9:09 de la mañana. Don Pedro Viveros, buenos días. Un saludo, Juan Camilo, a usted y a todos los que nos ven y gracias por la invitación. Hombre, don Pedro, muy preocupados con este tema de seguridad. Esta historia de Mateo Pérez, sí, la verdad que nos tiene con un desconsuelo, yo creo que es la palabra, pues tremenda, por todos los detalles que la rodean. Primero, pues que lo que implica para una democracia que desaparezcan un periodista, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, don Pedro, pues lo que implica para una democracia que un Estado no puede entrar a su territorio. Estaba diciendo cuando entraba y saludaba a don Pedro que sí, que la vereda donde está o donde se encuentran los mayores rastros de Mateo está en territorio colombiano. Que qué pena por la aclaración, pero me tocaba hacerla ya que el Estado no puede entrar a ese territorio y ya va a completar 72 horas y el Estado no puede ir al lugar para descubrir la verdad y podérsela comunicar a sus familiares. Hay un comunicado de la alcaldía de Briceño pidiéndole encarecidamente a los familiares que entiende el desespero, pero que por favor no vayan a la zona. Así estará el tamaño de inseguridad de orden público allí en Briceño, en el departamento de Antioquia. Bueno, a juzgar porque el alcalde y los funcionarios de la alcaldía no despachan desde allí, ¿no? Despachan desde Medellín, don Pedro. Pues mire, Juan Camilo, varias cosas sobre eso. Primero, yo me solidarizo con los medios de comunicación y la prensa. Esta mañana en Mañanas Blue, una periodista muy importante, Camila Carvajal, la escuché. Camila Carvajal, de Yarumal, conocía a la familia del muchacho y contó y relató de una manera muy dolorosa como periodista y como nacida en Yarumal, Antioquia, la cercanía que hay entre estas familias y su origen, que es bastante de unos señores que viven en una población como la que estamos relatando, y resulta que le quitan a su hijo por ir a buscar la verdad a través o por medio del ejercicio de la prensa, Juan Camilo. Entonces, mire, una familia tiene a su hijo arraigada, no es una familia poderosa, no es una familia violenta, no pertenece a ningún grupo armado, no tiene nada que ver en esto. Cría un hijo y ese muchacho decide ir a buscar la verdad y a relatar la guerra, y unos señores que sí tienen armas, que hostigan, que matan, que son criminales, terminan desechando a un profesional y de paso golpeando a su familia. ¿Y qué ocurre? Mire, Juan Camilo, los ciudadanos recurrimos al Estado cuando tenemos nuestra última opción y ya hemos perdido todas. Yo no conozco a ningún ciudadano que si tiene recursos va y busca al Estado. Esta familia está buscando al Estado para que le devuelvan a su hijo porque ya no tienen otra forma, Juan Camilo, de recuperarlo. ¿Y cuál debe ser la respuesta del Estado? Entregarle a su hijo, buscarlo y meter a buen recaudo de las autoridades a los que han cometido semejante atropello contra una familia, Juan Camilo, contra un ser humano y contra el ejercicio de la prensa y contra todos nosotros, porque el mensaje que están mandando es que el Estado no nos puede proteger ni a usted, ni a mí, ni a Mateo. Don Pedro, la soberanía aquí es un tema muy delicado, ¿no? Es decir, Pues por cuenta de grupos delincuenciales, el Estado perdiendo soberanía sobre el territorio. no, y entre otras cosas los alcaldes, yo respeto mucho el ejercicio de un alcalde porque entre otros hacer política en Colombia y ganar unas elecciones, eso es un mérito muy importante que es casi una osadía en Colombia. Pero nosotros tenemos que tener en Colombia un sistema de protección a esos alcaldes. No puede un alcalde como recurso decir no vayan por él y no busquen porque les va a ir muy mal en el territorio que él gobierna. Y yo entiendo que debe ser una situación muy compleja, pero alguien
la autoridad y el Estado tenían que proteger a ese alcalde, a los concejales, a los miembros del gabinete y el ejercicio de Mateo, que es un periodista. Esto es muy grave, Juan Camilo. Yo no quisiera pensar que nos derrote a nosotros el Estado, un grupo criminal, porque no dejan entrar al alcalde a ejercer su oficio de alcalde por el cual fue elegido en el territorio, ¿verdad? Y tampoco dejan a la familia de Mateo recuperar a su hijo y a Mateo ejercer el periodismo. Son todas las libertades conculcadas y uno no puede, Juan Camilo, olvidarse que es gracias a la prensa y a la libertad de prensa que en Colombia se descubrieron los grandes escándalos y los grandes problemas que hemos visto día a día durante los 200 años de nuestra república. Esto viene hace muchos años siendo una profesión que denuncia. ¿Cómo es posible que a un muchacho no le dejen decir lo que está pasando en esa población con la guerra? Y que resulta que nos damos cuenta que hay una población que es Briceño, donde no mandan las autoridades ni el Estado. Claro. Como si fuera poco, nos encontramos también con que la forma de hacer política, pues también se está viendo atemorizada. Pasó en Obando, en el Valle del Cauca, don Pedro. Asesinaron a una concejal allí en este municipio, una de las concejales que inclusive, van a ver ustedes la entrevista después en la emisión de Noticias Caracol en vivo, se perfilaba para ser la alcaldesa de Obando. Ya llevaba 3 periodos en el consejo allí, había denunciado durante 3 años seguidos, nos confirman las autoridades, don Pedro, amenazas contra su vida. La UNP solo le dio un chaleco antibalas en 3 años. Lo cual pues resulta lamentable. Esta imagen que estábamos viendo es desgarradora, con sus familiares llorando a su ser querido en una calle de Obando. Todo ocurrió mientras estaba tomando el almuerzo con funcionarios públicos. Algo realmente lamentable lo que pasó en el Valle. Pero mire, hablábamos hace un momento de un periodista, de un alcalde que no puede estar en su territorio porque no lo dejan las balas de los criminales. Y ahora asesinan a una concejal, que si no estoy mal es del Centro Democrático y creo que era presidente del Consejo de Obando, si no estoy mal. Ya le confirmo. Entonces usted está mirando, Juan Camilo, cómo ni el Poder Legislativo, ni los ciudadanos, ni el Ejecutivo tienen la protección de quienes tienen que protegerlos. Esto no es devolvernos a la época donde no había ni Dios ni ley, Juan Camilo. El departamento del Valle tiene 42 municipios, Obando es uno de ellos. Usted sabe lo que ha pasado en Jamundí, lo que han hecho en Cali. ¿Por qué no hay acción de las autoridades para que nosotros tengamos la posibilidad, o las personas que hacen política, o los periodistas, o los alcaldes, de ejercer su oficio de una manera libre dentro de una democracia? Aquí todos vivimos temerosos, Juan Camilo, de poder decir lo que pensamos o investigar lo que pensamos o tener unos propósitos políticos. Y eso no puede ser en una nación, en un Estado moderno, como dice ser el colombiano. Pero dicho eso, ¿qué nos queda, Juan Camilo? Analizarlo, a los medios divulgarlo y a las autoridades ir a proteger al que hace política, al alcalde que ejerce su gestión, y lo más sagrado para mí, como demócrata, la libertad de prensa, Juan Camilo. Es Claro. que yo le recuerdo aquí, en Colombia hemos sabido de los grandes escándalos gracias a que ha estado ahí de por medio un periodista, dándole, ejerciendo la libertad, y hoy aquí, pues eso parece que no funciona, porque mire lo que pasó con este joven Mateo en Briceño, Antioquia. Sí. Es más, mire, poniendo el ejemplo de Mateo, Mateo iba a retratar lo que estaba pasando en una zona donde ni el Estado puede entrar. Esa es la importancia del periodismo. A eso iba Mateo, a retratar cómo viven los campesinos y los pobladores en medio de semejante barbarie de las estructuras de este señor alias Calarcá. Y Mateo resume lo que es la función del periodismo y por qué es importante para una democracia.
saber lo que esconde el Estado y lo que tiene que saber los ciudadanos. Mire, Juan Camilo, unos periodistas acuciosos de un periódico que se llama El Espectador de esta casa, de Caracol, descubrieron una foto de un señor que en aquel momento quería hacer política. Y con el tiempo se descubrió que ese señor de esa foto, que había sido capturado en el sur del país, se llamaba Pablo Emilio Escobar Gaviria, Juan Camilo. Eso no lo descubrió una autoridad, lo hicieron unos periodistas muy aguerridos, a un costo inconmensurable, Juan Camilo, de vidas humanas, de bombas, de todo lo que pasó con ese señor, con ese criminal. ¿Quién lo hizo? Lo hizo un periodista. El proceso 8000. Hay gente que no le gusta que uno hable de eso, Juan Camilo, pero el proceso 8000 lo profundizaron unos periodistas. El paramilitarismo, Juan Camilo, los medios de comunicación son los que han hecho un trabajo muy importante para esta sociedad. El Todas periodismo esas para una guerra, que han pasado. para una guerra en Vietnam, don Pedro. Para una guerra en Vietnam. A ver, ayer hablábamos de eso, Juan Camilo, de unos documentos que se encontraron. El Pentágono. En los papers del Pentágono, el New York Times lo sacó y eso ayudó a parar una guerra. Pues mire, 2 periodistas acuciosos tumbaron al único presidente que ha tenido que renunciar en Estados Unidos, el señor Richard Nixon, y lo hicieron 2 periodistas de un periódico. Entonces, en uno de los mayores ejemplos de unidad de todos los medios en un país, defendiendo el periodismo y la libertad de expresión. Sí. Entonces, a los que no les gusta la prensa, Juan Camilo, es porque algo esconden. Al que nos tiene que gustar la prensa es a los que nos gusta la libertad y saber qué es lo que está pasando. Cuando uno esconde cosas, no le gusta que se le metan. Claro. Y a mí sí me parece muy importante que los medios, Juan Camilo, escudriñen, saquen adelante y saquen a la luz pública todo lo malo y lo que no se debe hacer en una democracia, para garantizar la democracia. Es algo tan simple como eso. Es bien valiosa esa reflexión. 9:22. Vamos a pasar a más temas. Don Pedro, el Consejo de Estado otra vez suspendió otro decreto. Este decreto es el que aumentaba las retenciones del impuesto de renta, son los artículos del 2 al 8 del decreto, y ordena volver a aplicar las tarifas anteriores mientras se estudia de fondo si la norma es legal. Es el decreto 572, que allí el gobierno había aumentado las tarifas de retención y autorretención en la fuente de este impuesto de renta. Recordemos que el decreto había empezado a regir hace un poco menos de un año, desde el 1 de junio de 2025, y elevó de forma significativa las retenciones anticipadas que deben pagar las empresas. Este dato es importante por lo siguiente, don Pedro, porque es otra vez el gobierno apuntándole a recaudar lo más que se pueda de un decreto que pareciera que tuvieran conocimiento que tarde que temprano pues el Consejo de Estado por lo menos va a entrar a suspenderlo provisionalmente, ¿no? Es decir, aquí se recaudó ya plata. Tengo entendido también, Juan Camilo, que ese decreto lo demandó la doctora Paloma Valencia, si no estoy mal. Fue quien hizo la denuncia ante el Consejo de Estado, y yo imagino que lo hizo en su condición de senadora, porque al ver cómo se tramitó eso, pues un senador conoce pues los errores que de pronto cometieron al hacer ese trámite. Hoy se hace muy importante reconocer eso, porque cuando hay unos senadores que se autoensalzan o unos políticos que se autoensalzan y al final no terminan provocando acciones beneficiosas para la sociedad, como esta, de demandar un decreto que estuvo mal hecho. Y mire, Juan Camilo, yo no sé quién es el genio jurídico de este gobierno. Ojalá que, hablando de medios de comunicación, algún periodista hiciera la tarea de contarnos quién es el genio jurídico del presidente Petro. Todos los decretos, Juan Camilo, se le caen. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Desde el decretazo. Claro.
No, lo que pasa es que no sé, como lo hemos ya hablado en varias ocasiones, don Pedro, no sé si es por desconocimiento o a propósito, ¿no? Pero Porque ya ante cualquiera de las un dos, patrón repetido, pero cualquiera de las dos, ese señor es un genio entre comillas. Yo me estoy burlando porque es se una le cayó lo persona. de la CPS, don Pedro. Por ejemplo, que en esa Todos, época estábamos diciendo esto es una reforma a la salud por decretazo. y se Lo cayó. dijimos con los expertos y se cayó. Usted estudie, mire, la emergencia económica, las leyes que tramiten el Congreso cuando las pasan, el sedazo de algún genio, entre comillas, repito, de la Casa de Nariño, que debe ser un abogado, en mi opinión, de pronto, no voy a decir graduado de qué universidad para no cometer un error, pero esa persona, Juan Camilo, no le ayuda jurídicamente al gobierno, así lo haga a propósito, porque al final ocurren estas cosas. Y esto, Juan Camilo, no es para que no lo dejaron gobernar. Estos son errores del gobierno, de un gobierno que está terminando y que ha cometido toda suerte de errores, Juan Camilo, en el ejercicio del poder y terminan endilgándoselo a otra persona. Saber quién es el cerebro jurídico del presidente Petro. En todos los gobiernos uno sabía quién era el jefe jurídico de la presidencia. En este gobierno yo no sé. El único que supe hoy es magistrado de la Corte Constitucional, que lo puso este gobierno. Y hay que revisar quiénes son los genios que manejan la jurídica del gobierno para hacer un examen a fondo. Porque yo no hago sino registrar en las tardes en el programa de radio de Blue, donde yo trabajo, todo el tiempo se están cayendo decretos, presentan unos nombramientos y los demandan y se caen. No hay sustento legal sólido para que haya una posibilidad de que las leyes hayan sido tramitadas jurídicamente cumpliendo los cánones de una constitución y de las leyes colombianas. Échele para atrás y usted puede revisar Claro. todos y todos tienen un problema en materia legal. O lo hacen a propósito, que eso también puede ser, se puede constituir en algo pues cuestionable. Pero yo creo, Juan Camilo, que es la falta de preparación y la incompetencia de la oficina jurídica de la Presidencia de la República, Juan Camilo. Don Pedro, yo sé que usted no quiere que le hable mucho de fútbol, pero ya para finalizar lo tengo que hacer. No es del Deportivo Cali, no se preocupe. Entonces hablemos de lo que quiera. Tiene Si que no es ver del con Cali, otros hablemos de lo temas, que quiera. creo que un poquito más preocupantes, don Pedro, por lo siguiente. Hombre, qué vergüenza lo que pasó ayer en el estadio Atanasio Girardot. Flamengo, que es uno de los equipos que más recoge audiencia a nivel continental. Estamos hablando de un club con una audiencia, es la hinchada más grande, creo que del mundo. Sí. Creo que del mundo. Tiene el número de socios más grande del mundo. Flamengo visitó Colombia, lo que representa esto una ventana de oportunidad también tremenda. Bueno, estaba jugando contra el Independiente, no jugaron. Jugaron apenas 2 minutos de partido cuando hinchas bueno, no sé si llamarlo hinchas, la verdad, gente que va al estadio a entorpecer el espectáculo, pues en protesta, dicen ellos, en contra de Raúl Giraldo, que es el máximo accionista del club, decidieron hacer desmanes en la tribuna norte del Deportivo Independiente Medellín, lo cual una vergüenza continental total, por supuesto, y además pues se vienen sanciones muy duras en contra, seguramente económica, pero seguramente también con la clausura del estadio. Los antecedentes hablan de la Conmebol frente a estos hechos. De 5 a 7 fechas estaría el rango de sanción en contra del Medellín. Y yo me imagino que le darán los puntos al Flamengo, porque Claro, sí, ya se los dieron. De hecho, don Pedro, pues, pierde el Medellín 3-0 el partido. todo. Entonces, lo único que voy a referenciar en esto, Juan Camilo, es lo siguiente. El fútbol en Colombia está atravesando por muchos problemas de comportamiento y de disciplina al interior del país. Miren lo que pasó con unos hinchas del Santa Fe haciéndole gestos de micos a unos jugadores de fútbol en pleno siglo XX burlándose de unas personas porque son negros. ¿En qué mundo viven, Juan Horrible. Camilo? Y
Y eso hay que decirlo públicamente. Señores, el racismo no puede ser, no puede ser motivo de discusión para nadie en el mundo. Yo vi a unos señores con la camiseta de Santa Fe en un partido, Juan Camilo, hacerle como micos a unos jugadores de fútbol porque Sí, eran así fue. negros. Eso, Juan Camilo, yo creo que en ninguna parte de la civilización podemos aceptar. Segundo, un señor dueño de un equipo alebresta a una hinchada el día que lo eliminan. Y la hinchada como respuesta en un partido internacional con unos señores que vienen a jugar un que no tienen ni idea, Juan Camilo. Esos brasileros, yo me imagino que los señores deben estar preguntando ¿y por qué se canceló el partido? ¿No? No tienen ni idea. No hay forma en la que usted va a valorar cómo un problema interno de un equipo termina impactando una competencia internacional. Pero si no nos ponemos los hinchas del fútbol a presionar para que haya buen comportamiento, Juan Camilo, no puede desencadenar esto en hechos como los que vimos ayer, porque el fútbol es un espectáculo, es un deporte que nos une. Yo, por ejemplo, yo soy hincha del Cali, me gusta mucho el fútbol. Cuando uno llega al estadio, no puede agarrarse a trompadas porque perdió, Juan Camilo, o porque el equipo va mal, desquitarse con otro equipo que no tiene nada que ver. Tiene que haber sanciones, pero también, Juan Camilo, comportamiento de la hinchada y de una disciplina personal. Esto no puede ser que nosotros terminemos cancelando un partido internacional. Ellos tienen una refriega interna con el presidente de un club. Y tampoco, vuelvo y repito, lo que me chocó ver las imágenes que yo vi de unos hinchas haciéndole micos a unos jugadores de fútbol por ser de una raza. Eso no puede permitirse en ninguna parte, Juan Camilo. Se vienen dos sanciones fuertes seguramente, porque son dos temas que castiga con severidad. Con la Conmebol es a otro precio estos temas. Las organizaciones de estos partidos, mire, yo conozco cómo es el tema de la organización de Conmebol frente a estos partidos y los clubes saben qué implica estar en una Copa Internacional. Mire, don Pedro, son protocolos milimétricos. Mandan gente de Asunción, de Paraguay, para cumplir los agentes de la Conmebol y son de verdad muy estrictos. Y frente a este tipo de hechos, desórdenes en estos partidos, pues la Conmebol sí que actúa con severidad frente a estos temas. Esa pues imagen como, muestra, sí, Juan y la Camilo, imagen, mire, ¿no? yo voy a contarle algo rápido. En una oportunidad un hijo mío llegó cuando estaba cumpliendo su primer inicio de adolescencia, llegó al colegio y me dijo que si era cierto que un presidente de Colombia había cancelado una Copa Mundo. Y yo tuve que contarle que sí, que eso pasó en Colombia, que es el único país del mundo que ha dicho que no celebra un campeonato del mundo. Imagínese lo que nosotros hemos hecho, desechamos una Copa Mundo, luego vamos a jugar una Copa América. ¿Y hubo colegios, don Pedro, en Bueno, esa ocasión? Pues pregunto, no hubo, ¿no qué fue por acuerda? construir colegios ¿Y qué pasó? Pues nada. ni colegios nada. ni mundial? Y entonces, años después, teníamos una Copa América, Juan Camilo. Y por los desmanes del estallido social, ¿usted vio lo que pasó? Sí, nos sacaron de eso. Exacto, la patraciamos. Oiga, esto tenemos, repito, que como hinchas reflexionar un poquito y ayudar a que el país tenga algo de buena imagen, Juan Camilo. Pues 9:33, don Pedro, le deseo un feliz fin de semana. Gracias por estar aquí. Me voy a comprar el regalo a mi señora. El Día de la Madre. Para el Día de la Madre. Exactamente. Sí, señor. Bueno, no puedo decir qué porque de pronto me está viendo, entonces no voy a decir qué. Vaya para lo quemado. Bueno, y cómprese unas flores. Están a muy buen precio. Se las recomiendo. Muchas gracias. Un abrazo, don Pedro. Chao. Gracias. 9:33.